Te hago una pregunta. ¿Festejas los cumpleaños? Tú dices, sí, si no festejas, pasa conmigo para que algo hagamos, pero necesitas festejar los cumpleaños. Pero ¿cómo los festejas? ¿Verdad que eso es diferente? En mi casa, desde chiquito, mis papás nos enseñaron a festejarlo así. O sea, el que cumple años, está dormido y llega toda la familia, nos preparamos, nos levantamos antes, agarramos la guitarra y llegamos y cuando está todavía dormido le empezamos a cantar las mañanitas. O sea, muy bíblico, ¿no? Porque son las del rey David. Y entonces le cantamos las mañanitas y le damos regalos y ahí estamos con él y ahí comienza su día de cumpleaños. Esa es la tradición de la familia Parás desde hace décadas, ¿no? Cuando yo me casé, mi esposa traía otra tradición. Ellos en su casa al cumpleañero lo dejaban dormir hasta que quisiera. Entonces de repente como que hubo un conflicto aquí, ¿no? Pero hoy en día, después de muchos años de conversaciones y demás, la tradición que prevaleció fue la Parás, ¿no? Entonces en mi casa vamos y los despertamos tempranito. Tengo un hijo que se levanta, Luis Alberto, bien temprano, y una vez de repente llegó a despertarnos, era su cumpleaños, y dice, ya váyanme a cantar porque ya me quiero levantar, ¿no? Pero quería que fuéramos. Entonces se volvió a acostar, se hizo el dormido y le cantamos. ¿Cómo festejamos? Esta es una tradición de familias. Y yo no me voy a meter en tu tradición, ¿no? Yo respeto tu tradición mientras lo festejes, ¿no? Como iglesia tenemos tradiciones de igual manera. Y la iglesia puede poner una tradición. Por ejemplo, en diciembre tenemos la encendida de las velas. Si has estado aquí, ¿no? Y entonces creo que ahí tenías una foto de la encendida de las velas. Y prendemos las velas para festejar la llegada de nuestro Señor Jesucristo ahí en Navidad. Pero esa es una tradición. ¿Y sabes hace cuánto empezamos esa tradición? Hace 18 años. O sea, no tiene tanto, aunque ya tiene algo, ¿no? ¿Sale? Pero déjame hablarte hoy de una tradición que tenemos nosotros en la iglesia de Cristo. Inició, déjame poner aquí la línea del tiempo, ¿no? Aquí está el año 0, ¿sale? Y entonces viene la línea del tiempo y aquí está el siglo XXI, aquí es el primer siglo y en el año 33 nuestro Señor Jesucristo inició esta tradición central de nuestra fe que le llamamos nosotros Santa Cena. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando de esta tradición. Lo bonito de esta tradición es que inició con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora fíjate, tiene 21 siglos esta tradición. Obviamente en el caminar del tiempo ha habido algunas modificaciones. Comenzó siendo toda una comida, le llamaban los apóstoles la comida de amor, la comida ágape. Y al final de la comida pues celebraban la cena del Señor. Hoy en día te van a repartir al rato, porque esta es una enseñanza práctica, vamos a tener un taller, vamos a celebrar la cena del Señor. Y te la van a repartir un poquito de pan y un poco de jugo de uva en unas copitas, ¿no? Eso fue a raíz de la pandemia. Entonces, a raíz de la pandemia tuvimos que entrar ahí algunas modificaciones, pero esta es la tradición. Y esta tradición viene de una ordenanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Y una ordenanza pues significa, es una orden, ¿sale? Algo que Jesucristo dijo, hagan esto en memoria de mí. Y 21 siglos la iglesia de Cristo lo ha hecho. Entonces, ordenanza. Déjame entrar un poquito a esta palabra que a mí me gusta mucho y es la que usamos, ordenanza. ¿Sí? Es una práctica ordenada por nuestro Señor Jesucristo que Él manda hacer por su autoridad y que con la misma tradición de los apóstoles, según leemos en los evangelios, tú y yo la continuamos, la recibimos de Él. Y la iglesia a través de la historia la ha mantenido. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 2: los felicito porque siempre se acuerdan de mí y mantienen las tradiciones que les transmití. ¿Qué tradiciones? Cantar las mañanitas del rey David, no. O sea, la Santa Cena es lo que Pablo le transmitió a la iglesia en Corintios y él los está felicitando. Entonces, una ordenanza es algo que tenemos que hacer fielmente, tenemos que hacerlo bíblicamente, porque lo tenemos aquí escrito y esta es nuestra guía para hacerlo, aunque podemos ir haciendo algunas modificaciones porque nuestro Señor Jesucristo no dejó todos los detalles. Por ejemplo, no nos dijo qué tan frecuente. Aquí en Iglesia Paz lo hacemos una vez al mes.
pero lo hacemos perpetuamente porque Él dijo, hasta que yo regrese. Si hasta que el Señor regrese, vamos a tener esta tradición central. Y cuando Él regrese, pues Él dirá si la continuamos, ahora la modificamos o qué hacemos, pero mientras tanto lo continuamos así. ¿Cuáles son las ordenanzas que nos dejó Jesucristo? Me encanta cuando estudias a Jesucristo, es bien sencillo. Él no viene a complicar las cosas, ¿no? Todos los mandamientos Él agarró y los resumió en 2 mandamientos. Y después de todas sus enseñanzas les dejo un nuevo mandamiento. Claro que es un mandamiento de mucha exigencia. Ámense unos a otros como yo los he amado. Y en cuanto a las ordenanzas, a veces en la iglesia la complicamos mucho los mismos hombres. Pero Jesucristo dejó 2 ordenanzas. ¿Cómo es que tomamos ordenanzas? O sea, hay unas características de esto. Debe de ser un símbolo externo que representa un hecho y una verdad del Evangelio en cuanto a nuestra relación personal con nuestro Salvador, ¿sí? Debe de ser un mandato divino, algo que Jesucristo dijo, ¿sí? No necesariamente la iglesia en su historia, sino que mismo Jesucristo lo hizo, y entonces eso lo hace una práctica obligatoria, universal y perpetua, ¿sale? Y no es que si no la celebramos Él vaya a venir y nos vaya a regañar, pero queremos honrarlo y lo hacemos en memoria de Él. Entonces, con estos estándares hay 2 ordenanzas que podemos encontrar en los evangelios. Uno es la Santa Cena y otro es el bautismo en agua. ¿Sí? ¿Listo? Esas son las 2 cosas que Jesucristo nos dejó. ¿Verdad que no es muy complicado? Y tú y yo tenemos que caminar con eso, fielmente con eso. El libro de los Hechos que narra la primera iglesia, déjame citarte un pasaje, Hechos 2:42, dice, y perseveraban, me encanta eso, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en esa convivencia, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan se refiere a la Santa Cena. Y te voy a ir poniendo varios términos. Partir el pan. Varios términos que diferentes tradiciones, iglesias, corrientes cristianas usan para referirse al mismo hecho que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Algunas tradiciones dicen vamos a partir el pan. Algunas tradiciones nosotros usamos el jugo de uva y usamos el pan. Algunas tradiciones nada más usan el pan, etcétera. De acuerdo cada uno cómo ha caminado en la historia. Ahora, estas ordenanzas le pertenecen a la iglesia. No son del Estado, no las ejerce el presidente municipal, no, es de la iglesia. La iglesia las tiene y la iglesia las administra, por decir así, las imparte. Ahora, lo interesante de estas ordenanzas es que su validez no depende de la persona que las administra. Es muy interesante. Ahora, entiende. Queremos que siempre alguien que presida el bautismo en agua o la Santa Cena sea alguien que esté con temor de Dios y en orden con Dios y de buen testimonio y bien. Pero si tú, por ejemplo, eres bautizado en agua y te bautizó alguien que a lo mejor no tiene muy buen testimonio y te enteras después, no quiere decir que se invalide, ¿sí?, ese acto de fe que tú hiciste. Entonces, no depende de la persona, es un signo visible de una gracia interna. Vamos a estudiarla ahorita. Entonces, vamos a entrar a analizar la Santa Cena. La Santa Cena viene de un momento donde nuestro Señor Jesucristo está celebrando la última cena. Algunas tradiciones también le llaman así, la última cena. ¿Sale? Entonces, la última cena está nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles. Acompáñame a Lucas capítulo 22. Si lo tienes ahí en tu Biblia, tu teléfono, te lo ponen ahí en la pantalla. Y Lucas 22, versículo 7, vamos a leer este pasaje según Lucas nos los explica. Y dice, cuando llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, esta es la Pascua judía. Jesucristo llegó con sus discípulos a Jerusalén una semana antes con el propósito de celebrar la Pascua judía en Jerusalén. Y estuvo ahí toda una semana enseñando y ahí debatiendo con los fariseos, etcétera. Pero hacia el final de la semana, Jesucristo celebró la Pascua judía. Y dice en que debían de sacrificarse el cordero pascual. El apóstol Pablo le dice a Jesucristo
que es nuestro Cordero Pascual. ¿Te acuerdas? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Pablo dice, es nuestro Cordero Pascual. En la tradición judía, que venía desde miles de años antes, en la salida de Egipto, en donde se sacrificó un cordero, se puso la sangre en las puertas, y ellos, el ángel de la muerte no los tocó a esas familias judías, y salieron en libertad, ¿no? Todo el pueblo de Israel. Entonces estaba aquí Jesucristo en esa época, y mira versículo 8, Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. ¿Quién quiso comer la Pascua? Jesucristo. No es que Juan dijo, oye Jesús, ¿cómo ves? Y Jesús dijo, ay, qué buena idea. No, fue Jesucristo, ¿sí? Le dijo a Pedro y a Juan, vayan a hacer los preparativos para que comamos la Pascua. Es la iniciativa de Jesucristo. ¿Dónde quieres que la preparemos?, le preguntaron, como buenos discípulos. Miren, contestó él, al entrar ustedes en la ciudad les hará un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y díganle al dueño de la casa, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Qué interesante, ¿verdad? O sea, porque hay algo aquí también sobrenatural de donde Jesucristo, yo no sé si ya había hablado y había preparado anteriormente o qué estaba sucediendo, ¿no? Él les mostrará en la planta alta, una sala amplia y amueblada. Preparen ahí la cena, ¿sí? La última cena, la Santa Cena. Entonces, esa Pascua se celebraba normalmente una cena. Ellos se fueron y encontraron tal como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua con toda esa tradición de Israel. Versículo 14. Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Y es interesante porque esta mesa es la mesa del Señor. En otra tradición también le llaman así, ¿sí? La mesa del Señor. Porque es Jesucristo que está en el centro de esa mesa, es Jesucristo que tiene el propósito de festejar la Pascua con sus discípulos. Él la está presidiendo, o sea, Él está invitando, por decirlo así. Y mira este versículo que continúa aquí en el 15, ¿sí? Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Estos son los versículos más hermosos. O sea, Jesucristo estaba a horas de ser arrestado, ya lo sabía. Al día siguiente iba a ser maltratado, flagelado, crucificado, muerto. Y estaba él deseoso de cenar con sus discípulos e inaugurar esta tradición central de nuestra fe. Qué hermoso, ¿verdad? Versículo 16. O sea, sabía que iba a padecer. Pues les digo que no volverá a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y esto es lo que entendemos, es que Jesucristo celebró la Pascua, en la noche fue arrestado, no volvió a probar alimento, fue crucificado, murió y resucitó, pero un día va a regresar y en el establecimiento del reino de Dios vamos a volver a celebrar con Él presidiendo esta mesa. Qué interesante, ¿verdad? El cumplimiento en el reino de Dios. Versículo 17. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. En la Pascua judía se usaban 4 copas. Entonces entendemos que esta es una de las copas que repartió, ¿no? Luego dijo que no volverá a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. En ninguno de los evangelios nos dice que es vino. Habla del fruto de la vid. Lo que se entiende es que un vino fermentado era muy caro, pero hay un vino de mesa muy común, que era jugo de uva ligeramente fermentado, ¿sale? Nosotros en nuestra tradición usamos jugo de uva. Entonces me dice, ¿por qué no nos das vino? Pues no sé, así lo usamos, le damos jugo de uva, ¿sí? Es una cosa más práctica y así también los pequeñitos no pasa para los adolescentes, ¿no? Pero bueno, que hoy están aquí invitados los adolescentes para que participen de la mesa del Señor, de la Santa Cena, ¿sí? Entonces dice, luego ves 17. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. 18. Les digo que no volverá a beber del fruto de la vida hasta que venga en el reino de Dios. También tomó pan, después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos. Todo muy simbólico, ese pan sin levadura, ¿sí? Simbolizaba esa Pascua que celebraron, pero ahora estaba en una simbología muy hermosa
llegando la verdadera Pascua que nos dio libertad del verdadero problema, el pecado, la esclavitud al pecado, ¿sí? Y dice que lo partió porque su cuerpo iba a ser maltratado, flagelado, partido, ¿sí? Entonces también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Esta parte donde él da gracias también viene a este término que se usa, que es Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía viene del griego eucaristeo, que significa agradecer. Y de ahí viene, Jesucristo dio gracias. Y entonces es un agradecer. Si tú vas a Grecia, ¿sí? Y te traen tus alimentos y tú te quieres ver muy local, tú les dices eucaristeo, ¿sale? Ya no sé qué te van a decir, ¿sale? Pero eso significa, ¿no? Y también es otro término que se usa en la tradición, Eucaristía. Entonces, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces compartió el pan, compartió el fruto de la vid, ¿sí? Y está simbólicamente hablando de su cuerpo y de su sangre. Y luego fíjate en el versículo 21: pero sepan que la mano del que va a traicionarme está con la mía sobre la mesa. O sea, ahí estaba Judas compartiendo, ¿sí? La Santa Cena. A la verdad el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ay de aquel que lo traiciona. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos haría esto? Entonces, ¿cuál es el simbolismo? Jesucristo lo estableció. Por 21 siglos lo hemos mantenido y continuaremos en esto. Y nuevamente, aunque Jesucristo no dio cada detalle de cómo hacerlo, lo que tenemos en los evangelios es nuestra base para nosotros ejercitarlo. ¿Y cuál es su simbolismo? Y déjame hablarte un poquito de esto. En el siglo III, San Agustín, entonces estamos acá, aquí está el siglo X, por acá está el siglo III, ¿sale? En el siglo III, San Agustín sacó este término de sacramento. Sacramento viene del latín misterio, ¿sí? Y entonces San Agustín dio este término, y esta es la definición muy hermosa que dio San Agustín. Dijo: un signo visible de una gracia invisible. Qué hermoso, ¿verdad? Un signo visible, el pan y el vino, ¿sí? De una gracia invisible. La salvación que tú y yo tenemos en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús, tú y yo recibimos la gracia. Y en la tradición de nuestra fe, simbólicamente un signo visible que representa la sangre y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fueron dados para el pago de nuestra salvación, de nuestra libertad, porque era necesario. Y entonces yo te decía que a través de la historia, pues varias tradiciones de la iglesia han venido caminando con esto y manejándolo. Déjame hablarte un poquito de lo que sucedió con eso que inició San Agustín del Sacramento, que se convirtió en el sacramentalismo. Porque a través del tiempo, de repente la interpretación fue en darle a los elementos un canal de gracia, en donde el agua tenía una cierta gracia, o los elementos, ¿no? Y llegó a esto que en el siglo XII, después de Cristo, una de las tradiciones acuñó lo que es la transubstanciación. Que dicen que se convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, te digo todo esto para aclarar nuestra tradición, ¿sale? Nosotros, y por eso no usamos tanto el término sacramento y usamos el término más ordenanza, ¿sí? Porque en toda esa corriente de sacramentalismo se le empezó a dar a los sacramentos como un canal de gracia. Y entiende esto: no hay salvación en los elementos. La salvación está en Cristo Jesús. Y nunca podemos ni debemos ponerle más atención a los elementos que al mismo Señor Jesucristo. Nuestros ojos están en Jesucristo. Y es por fe, no
por obras. Entonces, esta tradición en donde participamos, o la tradición del bautismo en agua, en donde somos sumergidos en agua, son símbolos, ¿sale? Entonces, el bautismo, por ejemplo, simboliza nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección nueva en Cristo Jesús, en nuestra fe en Cristo Jesús. La Santa Cena representa el pago que Jesucristo hizo por nuestros pecados, su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Esta justificación es Dios recibiéndonos como justo por un pago que se fue dado para nuestra libertad. Estábamos en esclavitud al pecado y no nos alcanzaba a nosotros para pagar, pero Jesucristo el justo dijo: yo pago, y Él dio su cuerpo, derramó su sangre y pagó con nosotros. Entonces, la Santa Cena es un evento memorial en su naturaleza. Palabras de Jesucristo, Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Entonces, es pan y es jugo de uva que tú y yo participamos, un signo externo de una gracia interna que ya hemos recibido, ¿sale? Entonces, la Santa Cena muestra, representa, me gusta esta palabra, dramatiza, nos da una imagen de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, de su sacrificio de salvación. Entonces, ¿qué quiso decir Jesucristo con este es mi cuerpo y este es mi sangre? ¿Vale? No su actual cuerpo, pero una representación, como Él diciendo este pan partido, ¿sí? Porque Él tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este pan partido, quebrado, representa mi cuerpo. Este fruto de la vid, que es roja y esa uva ha sido aplastada para poder obtener ese jugo, representa mi sangre, que a través del sufrimiento fue derramada en la cruz. Qué interesante, ¿verdad? Déjame darte una ilustración para aterrizar y que quede claro esto, ¿sale? Esta es una ilustración. ¿Te he platicado de mi mamá alguna vez? ¿Sí? Ahí está mi papá. Mi papá tiene 90 años, un gran hombre, un buen amigo, un buen consejero, ¿sí? Mi mamá partió hace ya algunos años con el Señor. Una bella mujer. ¿La quieres conocer? ¿Sí? Pon la foto de mi mamá. Ahí está mi mamá. ¿Sí? Hace rato en cabina dijeron: ahí tengo la foto de una señora. Yo dije: ¿una señora? Es mi mamá. Ahí está en el Taj Mahal, le encantaba viajar, ¿no? Y una mujer alegre, una mujer fuerte, una mujer que era firme en sus creencias, una mujer que nos amó, y yo le doy gracias a Dios por su vida. Y cada vez que veo la foto y la recuerdo, hasta las lágrimas se me salen. Muy bendecido por esta mujer. Ahora, a lo mejor alguien de ustedes llega conmigo, ¿sí? Y yo tengo aquí mi lagrimita y tú llegas y dices: no seas payaso, pastor. Esa es una foto, no es tu mamá. Bueno, o sea, ¿me entiendes? ¿Sí? O alguno de ustedes de repente pensó eso, ¿verdad? Que no dijo: pues ahí está su mamá. Claro que es una foto, claro que mi mamá está en el cielo. O sea, esa es la foto de mi mamá. Pero cuando yo digo: aquí está mi mamá, tú lo entendiste perfectamente, ¿sale? Ya puedes quitar la foto de mí, mamita. Entonces, cuando recibimos y participamos de los elementos, el pan y el fruto de la vid, ¿sí? Se está representando, se está proclamando, ¿sí? Estamos dramatizando lo que sucedió hace más de 2000 años con nuestro Señor Jesucristo. Es un símbolo externo con un significado espiritual interno increíble. Y Jesucristo lo hacía muy comúnmente. Él de repente decía: la semilla que sembró el sembrador. Y luego explica, dice: la semilla es la palabra de Dios. Y la buena tierra son los corazones. ¿Ves el simbolismo? O de repente Él dice: ¿quién es mi mamá y mis hermanos? Aquellos que hacen mi voluntad. Entonces Jesucristo lo hacía comúnmente. Y Jesucristo dijo: este es mi cuerpo y este es mi sangre. Simbólicamente, ¿sí? Para que tú y yo, al participar de ellos, recordemos lo que por fe ya hemos recibido. Por fe somos salvos, familia. En los elementos no hay salvación. La salvación está en que tú y yo digamos: yo creo.
yo abrazo, ¿sí? Y yo sigo a mi Señor Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Yo quiero que hagamos una oración de fe, porque en un momento vamos a participar de la cena del Señor. Y yo quiero dar la oportunidad, porque quizá tú estás aquí y tu corazón está vibrando y tienes que saber que es Dios mismo hablando a tu corazón. Y quizá no has seguido a Jesucristo, quizás has escuchado de Él desde chiquito, pero nunca has tomado una decisión personal de decir: Jesús, yo quiero un lugar a la mesa. Yo quiero que tú seas mi Señor y Rey. Ahí en tu lugar, con tus ojos cerrados, haz esta oración de fe. Déjame guiarte. Muchos ya la hemos hecho. Y repite conmigo, dirígese al Padre en los cielos, dile: Papá Dios, yo te doy gracias, porque yo sé que me amas. Y tu manifestación de amor es en Cristo Jesús. Y Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que fue enviado a la tierra para vivir una vida santa y para dar tu vida, derramar tu sangre por mis pecados. Y yo te digo: ven, Señor Jesús, límpiame de mis pecados, hazme libre y adóptame en tu familia. Amén y amén. Es por fe, familia, es por fe. Y nuestra fe, escucha, nuestra fe habla puntualmente. Alguien dijo: cuando participamos de los elementos, habla nuestra vida mucho más que un sermón. ¿Sí? Yo aquí te estoy echando un rollo, ¿no? Pero al rato que participemos de los elementos, va a hablar a tu vida de una manera poderosa. ¿Cómo lo practicamos correctamente? Bueno, es algo que el apóstol Pablo, en el capítulo 11 de Corintios, él escribe a la iglesia en Corintios y les enseña cómo practicarlo. Y es interesante, nada más te voy a citar un versículo, el 28. Dice: así que cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. El apóstol en el capítulo 11 habla de que lleguemos dignamente. Ahora entiende esto: nadie es digno de recibir el sacrificio de Cristo. Él murió por nosotros, aun cuando nosotros somos pecadores. Entonces, Pablo habla de una dignidad, pero no es que tú y yo tenemos que ser acreedores, porque ¿quién es acreedor de esta gracia? Pero sí habla de una examinación interna. ¿Sí? Yo lo ilustro así, ¿vale? O sea, que tú y yo hoy me vine de corbata, ¿no? A lo mejor dices: vaya milagro, ¿no? Y hasta con saco y todo, ¿sale? O sea, recibirlo dignamente es darle el peso de valor de lo que estamos participando. Y no es lo externo, no te tienes que venir de traje, ¿sí? Pero déjame representarlo, dramatizarlo así. Es ponerte el ropaje real que hemos recibido como coherederos de Cristo por su amor, y darle el peso de valor, examinar nuestro corazón. Como dice Pablo, cada uno debe de examinarse. Otra pregunta: ¿quién puede participar? Es muy buena pregunta, porque a lo mejor tú estás aquí y dices: en un momento vamos a participar, yo voy a participar. Algunos dicen: no, yo estoy seguro, pues yo soy de casa y he participado, lo voy a hacer. Hoy hemos invitado a los jóvenes de secundaria. Joven, participa. Si crees en Jesucristo, si Él es tu Señor, estás invitado a la mesa. Cuando hay niños en el auditorio y ellos todavía no entienden, Pablo habla, o sea, que puedan entender. Yo creo que de secundaria ya pueden entender lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando, y la implicación, ¿sí?, es tomar este peso. ¿Quién puede participar? Hay algunas tradiciones que de repente me han contado que cuando celebran la Santa Cena dicen: a la derecha todos los que son miembros de hace muchos años, ¿sí?, y a la izquierda los que están llegando. Y a mí me recuerda ese pasaje donde dice Jesucristo que en los últimos tiempos va a venir el juicio, y en el juicio Él va a apartar ovejas de chivos. Pero yo digo: híjole, pero qué gacho sabe sentir estar al lado de los chivos, ¿no? A mí no me toca. Eso es algo de Dios. Y lo celebramos en una audiencia pública como esta, ¿sí?, confiando que el Espíritu Santo
del discernimiento para que participes o para que no participes. Si Jesucristo es tu Señor, no es tu Señor, no pasa nada. O sea, no participes mejor, para que le des un peso de valor. Quizá nos estás visitando de algunas otras tradiciones cristianas. Si están basadas en Cristo Jesús y Jesucristo es el centro, yo te digo, participa, no nos ofendes si participas. Al contrario, nos alegramos porque todos estamos a la mesa del Señor. Es una tradición familiar. Participamos la familia, los que hemos sido adoptados. Entonces, la Santa Cena es un tiempo para recordar y agradecer. Es un tiempo de eucaristeo. Estamos agradeciendo a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Padre y al Espíritu Santo. Y estamos recordando que Cristo es nuestra Pascua. ¿Te acuerdas que te decía lo sencillo que es nuestro Señor Jesucristo? La Pascua judía tiene muchos elementos, es complicada. Jesucristo dijo, agarra esto y agarra esto. ¿Sí? Agarró dos cosas. Y ahorita nuestra Santa Cena es bastante práctica y sencilla, porque así es nuestro Señor. Él no pide ritos complicados. Él espera un corazón sincero ante Él. Recordamos su muerte, su resurrección, su increíble victoria. Esta es una celebración de victoria. Tiene un tono de recordar su muerte en la cruz, pero debe tener un tono de victoria, porque contemplamos su majestad y su gloria. Él está sentado a la derecha del Padre y Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y Él va a regresar a reinar aquí en la tierra. Es nuestro Jesús, nuestro Señor. Recordamos que Él dijo, consumado es. Y tú y yo tenemos que vivir a partir de eso. Nunca olvidar su victoria, no importando la prueba que estés pasando. Celebrar la Santa Cena es regresar y recordar la victoria de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Porque si Cristo es con nosotros, ¿quién está en tu contra? ¿Quién puede estar en tu contra? Recordamos también su segunda venida, porque Él dijo, la vamos a volver a celebrar juntos cuando yo regrese. Es un tiempo de refrescar nuestra relación con Jesucristo. Hay una palabra muy especial que es comunión. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 10, 16 y dice, esta copa de bendición por la cual damos gracias, ¿sí? La cuarta copa en la Pascua judía se llamaba la copa de bendición. Y Pablo está diciendo, esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Comunión viene de la palabra en griego koinonia, que es una asociación, un partnership, ¿sí? No significa que entramos en esa asociación. Ya estamos asociados con Cristo. Y nada ni nadie nos puede separar de su amor, del amor del Padre en Cristo Jesús. Ni lo creado, ni lo futuro, ni lo de arriba, ni lo de abajo, nada. Una comunión. Este pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y ese es otro término más. Este es uno de mis favoritos, comunión. Esta es la comunión. Estamos asociados con Cristo. Somos inseparables de Cristo y por eso lo recordamos. Al participar de los beneficios de la muerte y resurrección de Cristo, estamos siendo nutridos espiritualmente. Lo he dicho varias veces. O sea, no es el aporte nutricional de unos gramos de pan y unos mililitros de vino. Son las toneladas de gracia que representan. ¿Verdad que cuando lees la Biblia estás alimentando tu alma? Hay un alimento, ¿sí?, para nuestro ser. ¿Verdad que cuando oras, como este martes que vamos a estar orando a las 8 y estamos orando, ¿verdad que viene una frescura a nuestro espíritu? Bueno, cada vez que celebramos la cena del Señor, estamos comunicando y reforzando y refrescando su gracia en nosotros, su gracia a favor de nosotros. Y es algo bien importante. Por algo lo dejó Jesucristo y dijo, hagan esto en memoria de mí. Entonces, cuando tomamos la copa, testificamos que hemos sido rescatados.
del pecado, perdonados a través de la sangre de Cristo. Y estamos proclamándolo nuevamente. Los elementos nos salvan. Es la fe en el que dijo: hagan esto en memoria de mí. Es también un tiempo de examinación. Cada vez que lo celebramos, debe ser un tiempo de examinación. El apóstol Pablo, ya leí este pasaje, pero dice: por esta razón cada uno debería de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Y lo que está hablando es que si no reconoces que estamos celebrando, es que no tienes salvación, no has creído en Jesucristo y hay un juicio sobre tu vida. Pero si hemos creído en Cristo, ninguna condenación hay para los que estamos en Él. Y debemos de examinar nuestro corazón. En un momento vamos a tomar un tiempo para que tú platiques con Dios, porque es verdad que hay cosas que sabes que hay en tu vida, y el Espíritu Santo está hablando y te está diciendo: eso no va. Y es un tiempo de examinarnos antes de participar. Y es un tiempo de anticipación, porque cada vez que partimos de este pan, cada vez que tomamos de esta copa, estamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. No le quites esa parte. Jesucristo viene, y Él viene pronto, ¿sí? Él viene pronto. Yo creo que pasa el equipo de alabanza, y yo creo que pasen los edecanes, y te van a comenzar a repartir los elementos. Antes, edecanes, de que empiecen, vamos a orar, pero te van a repartir los elementos. Y quédate ahí sentado en tu lugar, todavía no participes de ellos. En un momento nos vamos a poner de pie y todos vamos a participar juntos, pues no te me adelantes, pero te lo van a repartir y vamos a entonar este bello canto. Pero toma un lugar ahí, toma un tiempo ahí en tu lugar, ¿sí? Y antes de participar, examina tu corazón, ponte a cuentas con Dios. Él dice: ven, estemos a cuentas. Jóvenes, adolescentes, estás invitado, participa. Los de secundaria, toma los elementos, ¿sí? Y que Dios hable a tu vida. Señor, te damos gracias por el pan y por el fruto de la vid. Señor, te damos gracias por ellos, los bendecimos y te pedimos que hablen y nutran espiritualmente todo nuestro ser. Amén. Adelante, los edecanes. Adelante, equipo.